Bueno, técnicamente este sería el último contenido teórico. Tendríamos que ver si quieren luego en la clase de repaso que hablemos de Marx y de Bruno Bauer, pero bueno, eso se decidirá después de la entrega del trabajo regulador. Pero este sería el último texto a trabajar, el último autores a ver. Con esto cerramos la parte más dura de la materia, con este que ha atravesado esta hipótesis interpretativa que les presenté al principio del cuatrimestre, que tiene que ver con el lugar de la ciudadanía en el pensamiento del Estado, que iría de lo más abstracto a lo más material o concreto. Hemos pasado las últimas clases desde las experiencias del otro como un amigo o enemigo, la competencia con el otro, el cuerpo del ciudadano, la vida y la muerte del ciudadano, con Segato la identidad y el origen racial del ciudadano, con Butler sobre el placer del ciudadano, y ahora con una pregunta sobre el límite de la otredad del ciudadano. ¿Hasta dónde podemos llegar a incluir ese otro, como un ciudadano? Porque acá traemos el problema de las corrientes de pensamiento de la filosofía animal. Es decir, los derechos animales, los deberes de los animales en términos del Estado y de la ciudadanía. Lo cual nos presenta toda una serie de problemáticas que en algún punto quiebran nuestras discusiones sobre el género del ciudadano, sobre la raza del ciudadano, sobre la colonialidad del ciudadano, porque acá estamos hablando en un principio, y así de una manera muy básica, de la especie. Los humanos son ciudadanos, ¿no? Bueno, eso es algo que quedó claro con este análisis de derechos humanos, derechos cívicos. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de animales si no entran en los derechos humanos para tener derechos cívicos, para ser considerados ciudadanos? Entonces acá vamos a ver un texto de dos pensadores canadienses, Sue Donaldson y Will Klimilka. Klimilka. No, les paso el PowerPoint. Academia. Clases. Son dos pensadores canadienses. Ambos fundadores o cofundadores del Instituto de Investigación Animal en Filosofía, Política, Derecho y Ética, llamado Apple. Están vivos, están produciendo. Klimilka es licenciado en Filosofía y Estudios Políticos y Donaldson es licenciada en Arte y Literatura Inglesa. ¿Bien? Lo que se preguntan
Kimilka y Donaldson, o Donaldson y Kimilka, son los límites de la ciudadanía. Todo esto, el texto que nosotros tenemos es un artículo donde resumen, sintetizan la tesis de su libro Zoopolis del 2011. ¿No? Todo su pensamiento principal se publicó en el 2011 en un libro que se llama Zoopolis, que si lo consiguen, pásenlo. Yo he leído capítulos sueltos, pero no lo he conseguido completo, porque si no estaríamos leyendo ese libro. Pero más allá de eso, lo interesante es que este artículo que sintetiza las tesis del libro del 2011 también responde a las críticas que William Edmundson, el 2015 le escribió. Edmundson William, Sue Donaldson y Will Kimilka son tres pensadores de los debates de los derechos animales. Edmundson William los critica, pero no porque esté en contra de los derechos animales, sino que no consideraba viable la propuesta de Kimilka y Donaldson en algunos aspectos. Entonces discute eso, no el objetivo, bien, que quede claro. El artículo de Edmundson William lo tienen en secundaria, en la universidad secundaria, se llama ¿Los animales necesitan ciudadanía? ¿No? Ese creo que lo traduje yo, así que pido disculpas de antemano. Si no están de acuerdo con Edmundson, Kimilka, Donaldson, probablemente sea culpa mía, no culpa de los ¿Cómo es el apellido? Edmundson. Antes estaba en la bibliografía principal. Antes, claro, porque antes leíamos como un capitulito de Zoopolis, pero después conseguí un nuevo artículo que es más nuevo y dije, vamos a eso. ¿No? Parece mentira, pero actualizo la bibliografía. Además, quizá el año que viene incorporemos a Membe sobre el tema de la negritud, esas cosas, pero bueno. Pasa que si yo no los entiendo, ¿cómo voy a explicar? Paso por todo un proceso de digestión previa. Bueno, ¿en qué consiste la tesis de Donaldson y Kimilka? Básicamente, la tesis es que los animales deben ser incluidos en las teorías y las prácticas políticas. Los animales domésticos tienen que ser considerados como ciudadanos plenos. Los animales urbanos o liminales, ya voy a explicar qué son, pero le estoy dando como la tesis central. Los animales liminales o urbanos deben ser habitantes con derecho, como un refugiado o un extranjero. Y los animales salvajes tienen que ser soberanos de sus propios estados. Animales domésticos, ciudadanos igual que nosotros. Los animales urbanos, como residentes extranjeros. Y animales salvajes, soberanos de sus propios estados. Esa es la propuesta. ¿Bien? Ahora vamos a desarrollarla, ¿no? Pero para que quede claro, vamos a llegar a eso. O sea, voy a dar toda una vuelta para llegar a este mismo lugar que les acabo de decir. ¿Bien? Queda claro eso. ¿No? O sea, voy a ser una hora hablando para volver a este punto. ¿Qué pasa? Lo que va a decir es que el movimiento animal está en un callejón sin salida, ¿no? Ven una situación, el movimiento animal del siglo XXI, 2010 en adelante, o sea, está hablando de ahora. Primero porque el movimiento animal ha tenido un progreso bastante pobre. Porque, ¿qué se ha logrado? Y bueno, pequeñas medidas gubernamentales a favor del bienestar animal. Como por ejemplo, granjas de pollos criados en libertad, pero van a terminar siendo matados. Métodos cooperativos de entrenamiento de caballos, ya no con el hostigamiento o el dolor. O zoológicos y laboratorios más comprometidos con la salud y la seguridad animal. Más comprometidos, pero no cambia mucho. Este progreso se define en relación por cómo el humano juzga lo que le está pasando al animal, ¿no? Es una relación fijada y definida por la mirada humana. Y también este progreso pobre implicó un retroceso.
Porque el crecimiento exponencial de la población ha creado condiciones de una pendiente bastante peligrosa. Bueno, es obvio, más gente quiere más comida produce más ganado es mayor expansión de la ganadería industrial, mayor expansión de la ganadería industrial son mayores animales que se matan. Acá tengo una estadística, esta es del año, salió el 2023, referida al 2022. 56.000 millones de animales mueren por año para ser procesados como comida. 56.000 millones de animales mueren, ¿no? Entonces, el progreso del movimiento animal tiene... ¿Estadísticas de dónde? ¿De qué entidad? No, de algún lugar de Estados Unidos. Es una estadística que saqué de la ONU. La sacaste vos, no está en el texto. No, por eso busqué. No, en el texto pone un número, pero creo que es viejo. Entonces yo lo actualicé. Por eso dije, salió este año del año pasado. Y el año que viene va a ser más, porque la población no está decreciendo, está creciendo. Entonces se pide más comida. Pero es 2 más 2, 4. Más boca que alimentar, ¿no? Bueno, va a decir este dúo de pensadores, Donaldson y Klimilka, que el progreso, este progreso pobre, pero progreso finalmente, se ha dado por 3 ideas éticas con 3 implicancias políticas. O sea, cada idea tiene una implicancia política. Tenemos la idea ética del bienestar animal, de que nosotros tenemos que tratar humanamente a los animales, ¿bien? Darles el trato que humanamente merecen, ¿no? Saber que sufren, por ejemplo. La segunda idea ética es lo que se llama el holismo ecológico, que necesitamos que el ecosistema se mantenga, entonces necesitamos un equilibrio. Si extinguimos las especies, no extinguimos nosotros. Entonces tenemos que más o menos tratar bien a las especies por un simple hecho de que todos somos parte de un sistema ecológico. Se modifica algo, se modifica todo. Y el tercero es la teoría clásica de los derechos animales, de que se entiende que el animal tiene por lo menos 2 derechos básicos: a vivir y a ejercer libremente su vida, ¿no? De estas 3 ideas éticas hay implicancias políticas que dice que la sociedad defiende el bienestar animal, tratemos humanamente a los animales, y defiende el holismo ecológico, porque necesitamos un equilibrio, pero rechaza la teoría tradicional de los derechos. Yo me olvidé de tomar mi pastilla, perdón. Digo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y me acabo de acordar por qué me estoy sintiendo así. No me voy a caer porque tengo... estoy bien sentadito, pero iba a empezar a verlo cada vez más nublado. Y ya después iba a decir cualquier boludez. Bien, rechaza a la teoría tradicional de los derechos. Y bueno, ¿por qué? Y porque existe una cultura cárnica, ¿no? De que el animal tiene cierta dignidad en base a nuestros estándares humanos, pero el animal está para consumir, ¿no? El animal es un producto, un objeto que podemos procesar tranquilamente, y encima hay todos unos intereses desarrollados por una industria para que se motive eso, ¿no? La carne de salud, la carne, ¿no? Pero la falta de adhesión no es solamente por esta cultura cárnica y los intereses de la industria, sino por cómo se formuló la teoría, dicen estos pensadores. O sea, ya no es simplemente un problema de cómo se generan unas relaciones de medio de comunicación que nos dan la imagen de la necesidad de la carne, sino que la propia teoría tradicional de los derechos humanos tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, defiende solamente derechos negativos. Derechos negativos es cuando decimos no interceder en algo sobre alguien para que pueda vivir. Entonces, no interferir en la libertad, no interferir en la vida, no interferir en la autonomía, ¿no? Ese es un derecho negativo. Pero no producen derechos positivos. Un derecho positivo es cuando yo afirmo que se te dé cierta cosa. Por ejemplo, educación.
El derecho a la educación es un derecho positivo. Tenés que ser educado, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? El negativo te dice lo que no hay que hacerte y el positivo es lo que sí hay que hacerte. La teoría tradicional ha defendido siempre lo que no hay que hacerle a los animales. Los animales no hay que maltratarlos, los animales no hay que interferir en ellos, pero nunca dice lo que sí hay que hacer. No dice, por ejemplo, cómo hay que alojarlos, cómo hay que alimentarlos, cómo hay que educarlos, qué atención médica hay que darles. No está ese discurso en la teoría tradicional del derecho animal. Entonces, tanto la teoría tradicional como la propia sociedad han imaginado una relación de nosotros aquí y esos allá, donde el derecho negativo los coloca a los animales en una situación de soledad que por las condiciones que hemos construido los llevarían o a la extinción o vivir en constante opresión, ¿no? Está en opresión porque los conectamos a una cadena de procesos donde su especie se perpetúa en un sentido claramente de consumo, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo los pollos, las vacas, ¿no? Entonces, se mantienen las especies siempre en términos de una vida dominada que la mejoramos esa vida en la medida en que mejora nuestra vida o que nos beneficia. Por ejemplo, buscamos que el pollo, la vaca o el cerdo, que son las especies que más dominamos, no se enfermen porque su enfermedad afecta a nuestra salud, pero no porque buscamos la salud en el pollo, la oveja, el cerdo o el caballo. Entonces, las sociedades en estos términos negativos no pueden reconocer derechos en los animales porque consideran que no poseen derechos positivos. Y en estos derechos positivos suponen, por lo tanto, que no pueden ejercer estos derechos positivos. ¿Y por qué no pueden ejercer estos derechos positivos? Bueno, los argumentos son variados. Por un lado, no tienen la capacidad cognitiva necesaria, no son, lo suficientemente racionales para poder ejercerlos, o no tienen la autonomía necesaria, es decir, no son lo suficientemente libres de sus condiciones biológicas como para poder ejercer el derecho a la educación, o no tienen capacidad de comprensión moral, es decir, no pueden entender la moralidad o los valores que se imprimen en estos derechos. Lo que dicen Douglas y Milcan es que todos estos requisitos, capacidad cognitiva, autonomía, racionalidad, moralidad, son completamente arbitrarios. Por un lado, la biología hace muchísimo quebró la idea de que ser racional es igual a ser un ser autónomo. No hay pruebas de nada sobre eso. Entonces, la teoría política que van a proponer de ellos va a ser como una expansión de los derechos, como lo estamos entendiendo, y pasar de reconocer los derechos negativos a todos los animales, como vida, libertad, autonomía, a reconocerles derechos positivos, ¿no? Por ejemplo, los tres que yo mencioné al principio: ciudadanía, el refugio y la soberanía, ¿no? Es el refugiado, el extranjero y eso, ¿no? Entonces, un poco lo aclara acá en la página 14, dice: este modelo es un repudio decisivo, incluso una inversión, de la visión aristotélica de la política y la ciudadanía. Para Aristóteles, los individuos merecían ser reconocidos como miembros de una asociación política porque poseían la capacidad de participar a través de la agencia lingüística. Pero esto es al revés. Los individuos tienen derecho a participar porque son miembros de la sociedad. La pertenencia es la noción moralmente primaria y permitir la participación en la medida de lo posible es uno de los deberes que tenemos con todos los que son miembros de un mundo social compartido. La ciudadanía no es un premio otorgado a quienes superan una prueba de normalidad cognitiva. La ciudadanía es un estatus político que se les debe a todos aquellos que son miembros de la sociedad y que por lo tanto tienen derecho a moldear su futuro. Es decir, por vivir con nosotros, los animales tendrían en principio, un principio político, derecho a la ciudadanía, ¿no? Ahí lo están diciendo claramente. No, estos criterios de condiciones cognitivas, morales, de autonomía,
de racionalidad, son totalmente arbitrarios y son una discusión que se hace después de reconocer la ciudadanía. Lo que hay que hacer es ampliar esta idea de nosotros que tenemos aquí e implicar a este nosotros con todos aquellos otros que son parte de nuestra sociedad y que en este sentido también son parte de nuestros nosotros. ¿Quiénes son todos estos otros que también son parte de la sociedad? Los animales domésticos, los animales urbanos y los animales salvajes. Entonces ahora me voy a detener a explicar estos tres conceptos, ¿no? Doméstico, urbano o liminal o salvaje. Empecemos con el más raro, el animal liminal, ¿no? El animal liminal es porque vive en el límite entre lo doméstico y lo salvaje, ¿no? Los liminales viven en los espacios urbanos, por ejemplo, en las calles, las alcantarillas, en las plazas, y pueden ser ratas, murciélagos, palomas. Sí, los ejemplos que dan ellos todavía no tocan animales, insectos, ¿no? Todos los ejemplos que hablan ellos son o de mamíferos o de aves, ¿no? O de reptiles. Por ejemplo, parecería en principio reducirse a todos los que tengan un sistema nervioso, ¿ok? Como la mayoría de estos animales que hemos dicho. ¿Por qué el sistema nervioso? Y porque muchos insectos no lo tienen, no requieren un sistema nervioso para sobrevivir. Por ejemplo, una mosca no tiene sistema nervioso y uno puede decir que la mosca tiene una agencia y que vuela hacia un lugar buscando algo, pero no tiene la capacidad de sentir dolor, ¿no? Por última, así no se sienten tan mal cuando maten una mosca. Sí, pero está presente como condición la capacidad sintiente para probar la sintiencia es un problema clásico que hay en la discusión sobre la animalidad y también va de la mano con la idea del florecimiento. El florecimiento es un concepto que se desarrolla dentro de todas estas teorías que Milka Donaldson la conocen, la suponen, pero no la tratan, que es la idea de que todo ser vivo puede desarrollarse en su máxima expresión, ¿bien? En su máximo desarrollo, teniendo una situación de que las acciones que toman van a buscar cumplir ese máximo desarrollo. Como la flor que florece busca la mayor cantidad de nutrientes, la mayor cantidad de luz, etc., ¿no? Entonces, el florecimiento entiende que todo individuo puede alcanzar esta virtud y que uno tendría un deber moral de garantizar este florecimiento, ¿no? Ese es como el concepto que juega acá. Pero bueno, estos animales que viven en los espacios urbanos, dice Donaldson y Milka, muestra que pueden convivir con nosotros de manera cooperativa, porque no viven con nosotros y salvo algunos casos aislados, no hay como un ataque o una cuestión de dificultad de convivencia con ellos, ¿no? Por lo tanto, se entiende que algunos deberes cívicos se les puede reconocer, por ejemplo, el derecho a la residencia, pero también tenemos que reconocer que no quieren vivir con nosotros, o sea, no quieren vivir en nuestras casas, quieren vivir en este limbo, en este límite, en este borde, ¿no? Por eso el derecho a residencia, una cuestión de paso y que tranquilamente pueden irse a otro lugar. De ahí los animales liminales y urbanos. El otro tipo de animales que mencionan, la otra categoría de animales que mencionan Donaldson y Milka son los animales salvajes, ¿no? Los animales salvajes son aquellos que viven fuera de todo espacio urbano y para ellos tendrían el derecho de la soberanía en los territorios que ocupan. Es decir, por ejemplo, una manada de lobos en el territorio que ocupa, tendríamos que entender que ese territorio es como una nación constituida con animales soberanos, por ejemplo, esta manada de lobos, y tendríamos que respetar su decisión de establecer los límites y las interacciones con los humanos o con los no humanos. En contraposición, el ejemplo que más trabajarían acá los son los animales domésticos, ¿no?
los animales domésticos no son solamente los perros, los gatos, sino que entran también todos los animales de cría, ¿bien? Como ¿Animales de qué? de cría, como las ovejas, las vacas, los cerdos, todos estos animales que son producto de la crianza selectiva, histórica del humano y que se han vuelto dependientes del modo de vida del humano. ¿Bien? Se han vuelto tan dependientes que han establecido, dice Donaldson y Milcar, esquemas de cooperación imposibles de romper. Es decir, que nos necesitan a nosotros tanto como nosotros los necesitamos a ellos. ¿Ok? Ya vacas salvajes no existen, por ejemplo, ¿no? Cimarronas. ¿Eh? Las cimarronas. ¿Cuáles son las cimarronas? ¿Las que se escapan? No, las que vivían, sean en el campo. Claro, pero... Que eran salvajes, digamos, pero no se les decía salvajes, me parece. No, pero lo que dicen estos autores es que ya no existen modelos de estos animales salvajes, son otras especies, ¿no? El jabalí, que puede ser un pariente del cerdo, no existe el jabalí doméstico, existe el cerdo doméstico, ¿no? A eso se refieren, de que ya no hay un modo de vida para estos animales que no sea en relación a nosotros, ¿no? Entonces, estos individuos de la sociedad que se los entiende tan integrados a nuestro modo de vida, deberían ser considerados para estos autores como ciudadanos de forma completa, con todos los derechos de la ciudadanía, porque toda su vida está gobernada y regulada por intereses sociales. En esos sentidos son los esclavos actuales. No tendrían otro marco legal, para ellos sería el mismo, como si fuesen idénticos. Es idéntico, son ciudadanos del mismo estatus que nosotros. Claro, pero las leyes, por ejemplo, para manejar, no veo una vaca. Bueno, pero vos no le decís eso a un ciego. Mirá, loco, fíjate. Cada ciudadano hace lo que puede hacer según sus competencias, pero no deja de ser ciudadano. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es verdad, las leyes de manejar son solamente para, dice, si la vaca logra sacar un carnet de manejar, podría manejar en este sentido. Claramente, no va a tener las competencias necesarias porque no tiene los pulgares oponibles para poder realizarlo. Pero si yo lo entiendo como un ciudadano en pleno derecho, el problema no es que la vaca maneje o no maneje. ¿Qué? Adaptarme los autos a mi peso. Claro, pero ¿qué le vamos a decir? Primero la vaca tiene que a pasar el test de manejo, como le pasa a cualquiera. Entonces, la cuestión es que están, en este sentido, no se les da la oportunidad de la sociabilización o de ser parte de la ciudadanía porque están tiranizados, son esclavos de nuestra estructura. La tiranía política, entonces, acá se hace vigente. Hay como una cuestión de membresía operando y acá cerramos el círculo que iniciamos al principio del cuatrimestre, que era la definición de ciudadanía como membresía, ¿no? Porque acá el problema de definir la ciudadanía como una membresía, como la capacidad para ejercer la ciudadanía, nos muestra una verdadera dificultad, porque los animales son capaces de ejercer muchos elementos de la ciudadanía, pero no siempre se los queremos otorgar, ¿no? Y muchos individuos no logran ejercer los requerimientos que pedimos en la ciudadanía y se los damos igual. Entonces, acá hay una cuestión de cómo definimos a la ciudadanía. Milcar Donaldson va a establecer que la ciudadanía es poder establecer lazos de manera confiable que permitan la comunicación, la cooperación y la convivencia. Comunicación, cooperación y convivencia. Y aquellos que puedan hacer eso merecerían tener participación en los derechos universales, como el derecho a la residencia, el derecho a la protección, el derecho a la salud, del trabajo, a la identidad. ¿Bien? Entonces, aparece para Donaldson y Milcar que la ciudadanía ya no es una cuestión simplemente de un requerimiento racional o cognitivo o moral, sino que se define como un esquema de cooperación. Se establece un sistema político donde deberíamos convivir todos los ciudadanos, humanos y animales domésticos.
humanos y animales domésticos. Y en este sentido son astutos estos autores, ¿no? Porque dicen, los animales ya han demostrado, animales domésticos, que pueden cumplir responsabilidades cívicas, del hecho de que regulan su conducta. Sabemos que un perro puede, si quiere, quebrarte un brazo con su mandíbula, o un gato te puede rasgar la piel, pero no lo hace, ¿no? Sabemos que vacas, cerdo, ovejas tienen una fuerza muscular mucho más grande que la nuestra y mayor resistencia y podrían hacernos añicos en menos de un segundo y no lo hacen, regulan su conducta, ¿no? Y hay más ejemplos sobre esto imposible. A su vez, también se muestra que los animales domésticos pueden realizar lo que llaman el modelo de las 3P: protección, participación y provisión. ¿Bien? ¿Qué? El modelo de las 3P: protección, participación y provisión. Bueno, los animales domésticos pueden formar lazos con nosotros a nivel familiar al punto de proteger. Hay un montonazo de historias de un perro, un gato, alguien de estos animales protegiendo a su familia. De participación, por ejemplo, servicios que hacen los animales para nosotros, desde los perros que buscan bombas o trabajan en la policía, a los gatos que sirven de manera terapéutica, o los propios animales que aportan con su fuerza para la transformación de ¿cómo se llama? De los terrenos para sembrar, para la agricultura, que aportan su fuerza muscular para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Entonces, muestran que claramente pueden participar. Los perros que ayudan a los hijos saben cuándo se nos protege. Bueno, pero entonces hay una demostración de eso, ¿no? Y encima también muestra una capacidad de provisión, de ofrecer cuestiones que de otra manera no las conseguiríamos, ¿no? Nos proveen o de recursos o de servicios que no podríamos conseguir de otra manera. Si una persona te provee un recurso que no podés conseguir de otra manera, lo que haría, se crearían derechos para protegerlo, por ejemplo. Si no existían docentes, se crearían derechos para los docentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede crear derechos para este tipo de individuos? Entonces, ¿y cómo qué? Pero te salió el gesto como que bajar el cuchillo, ¿no? No, sí, ¿qué aportan así como, no se me ocurre un ejemplo ahora? Los animales, ¿qué aportarían? Ok. Bueno, volviendo al caso de los perros que sirven para detectar, por ejemplo, drogas, ¿no? No hay un robot o una máquina que te pueda ofrecer ese servicio. Y dar un ejemplo que es más sencillo y más común. ¿Qué? Una liquidación de sueldo. Yo sé que es gracioso, pero todos los perros en las fuerzas siempre tienen un cargo más alto que sus compañeros. ¿Sabías eso, no? ¿Por qué? Porque lastimar al perro no solamente lastimar a un compañero, sino a un superior, y eso supone una mayor pena para el compañero de la fuerza. Es una manera de proteger. Entonces siempre tienen títulos o de teniente o cosas así, los animales que trabajan, porque es una manera de doble protección, y por lo tanto tienen un sueldo. No jodan. El sueldo en realidad, el problema es que lo recibe el cuidador, el entrenador, ¿no? Esa es otra cosa que se discute. Claro, pero en términos, hay hasta instrumentos legales que permiten. Pero un último ejemplo sobre lo que proveen es la compañía. El hecho de ser un elemento de sociabilidad que es tan común en nosotros, y para muchos necesario, que lo tenemos que entender como algo vital,
¿no? Porque nos proveen su cotidianidad, su cariño, sus emociones, sus afecciones, que muchos de otra manera no lo conseguirían, ¿no? Entonces, ese elemento tampoco hay que pasarlo desapercibido, ¿no? Entonces, lo difícil de esto es entender cómo podrían dar uso de esos derechos. Porque lo que señala Donaldson y Milken es que si nos basamos en los datos son lo suficientemente fuertes para demostrar que cumplen los requisitos mínimos que pedimos nosotros para la ciudadanía. ¿Bien? En esos términos, como así le damos ciudadanía inclusive a una persona que está en estado vegetativo o a un niño que todavía no desarrolló todas sus capacidades o a una persona que tiene un problema cognitivo o a un desarrollo cognitivo que no le permite ni siquiera generar un cambio en su comprensión, en sus habilidades sociales, y le damos el valor de ciudadanía porque satisface las condiciones mínimas, y los animales también lo hacen, porque está esa resistencia constante a dárselo. Bueno, porque proviene de cómo comprendemos al sujeto que ejerce la ciudadanía, ¿no? Queremos entender que el sujeto que ejerce la ciudadanía de alguna manera puede articular proposiciones, afirmaciones sobre el mundo y comprenderlas. Pero si nosotros pasamos de esta idea lingüística, de encima que no todos los ciudadanos que nosotros reconocemos la cumplen, a una idea de que hay una diversidad en las maneras en cómo alguien enuncia las cosas, porque los animales no es que no se comuniquen, se comunican de una manera quizás no fonética en estos términos, pero se comunican. Entonces hay una diversidad de maneras del hacer, del decir y del ser, que si nosotros le prestamos atención, podemos entenderlas como parte de estas subjetividades que ejercen la ciudadanía, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros, dicen los autores, ¿me van siguiendo por ahora con el razonamiento? Es educar a los humanos para aprender a convivir con los animales domésticos a través de prácticas intersubjetivas. Entendiendo que ambos tienen responsabilidades, que le podemos dar responsabilidad a los animales domésticos que lo pueden cumplir, porque pueden involucrarse socialmente, pueden sentirse útiles, pueden sentirse protegidos. En este sentido, la ciudadanía tiene que ampliarse a las comunidades que no están interesadas en los problemas de la soberanía. Porque los animales domésticos no están interesados en definir quién los gobierna o quién no los gobierna. No están en el problema de la soberanía, no están interesados, no muestran o no aparece una descripción, pero sí requieren y muestran interés en convivir con nosotros. No es un problema de soberanía, sino un problema de convivencia. Y por lo tanto, si nosotros hablamos de derechos cívicos, quizás podamos incluirlos a nosotros, a pesar de que no puedan o no quieran votar sus representantes. ¿Bien? Entonces, ese es el tema. Pero ustedes me dirán astutamente, ¿no? Ustedes son críticos muy astutos, gente muy inteligente. Si los animales domésticos no pueden votar, no pueden debatir, no pueden rebelarse, no dejan de ser vulnerables o dependientes o incapaces de verbalizar sus intereses. Bueno, lo que va a decir estos autores es que la emancipación de la ciudadanía no tiene que entenderse en los códigos de manipulación, porque esta es una crítica que le hace Edmundson. Edmundson dice, yo puedo decir que actúo sobre un animal doméstico por su bien, pero en realidad estoy siendo tirano, ¿no? ¿Qué sé yo? El sistema de tutelaje que se da incluso entre humanos. Claro, como le pasó a Britney Spears. La patria potestad que ejercen los padres durante toda la niñez. Exactamente. Entonces, hay una ambigüedad peligrosa ahí que depende de la utilidad de la tutoría, que uno podría decir, bueno, si yo le dé un rol cívico, no voy a garantizar que se salga de la crueldad, que se salve de actos crueles
a Y nivel humano. somos crueles con nosotros mismos. Claro. Entonces, lo que va a decir los autores es que nosotros tendríamos que crear un modelo cívico por el cual los animales puedan expresar sus deseos de manera segura y significativa, ¿no? Bueno, y acá vuelve esta idea del florecimiento, que le podamos dar las opciones para desarrollar. Para eso tendríamos que crear nuevas condiciones de elección. Que la elección ya no sea por cuestiones racionales, sino por cómo o qué relaciones el individuo prefiere. Lograr eso supone, para Donaldson y Klimirka, desarrollar la habilidad de escuchar a los otros, alentar ciertos tipos de comunicación, atender las preferencias de cómo se comunican. Para ellos supone extender la capacidad de comprender al otro. Y esta extensión de la capacidad va a suponer extender la democracia, porque elimina formas de tiranía. Hay una cuestión acá que señalan Donaldson y Klimirka que está hablando sobre que los animales ya nos dicen qué sienten, qué esperan o qué quieren. Que nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Hay miles de ejemplos que muestran las decisiones que toman los animales. Les voy a dar dos, como para prender la curiosidad. Uno, que es cómo los cerdos que son transportados a los mataderos intentan escapar de los camiones y muchas veces saltan al vacío porque eligen escaparse en esos términos, o se quiebran o se comen las patas para arrancarse las cadenas y poder salir, ¿no? Acá hay una decisión claramente tomada, ¿no? Y la otra es una historia que presentan Donaldson y Klimirka, que es la de dos bueyes. Dos bueyes que trabajan en una universidad, no me acuerdo, digamos en la Universidad de Minnesota, pero no me acuerdo de la universidad, que tenía una política de agricultura con mínimo impacto ambiental. Entonces, en vez de tractores, usaba a dos bueyes para arar la tierra. Vamos a llamar, no me acuerdo el nombre, lo llamamos Joy, porque son estadounidenses, así que Joy y ¿qué otro nombre estadounidense? Y Sue. Ok, Joy y Sue, ¿no? Y Joy y Sue trabajaron durante más de 10 años. Trabajar, sube. ¿Entendí? Sue y ¿cómo se llama el otro? Y John trabajaron durante 10 años juntos. 10 años, ¿no? Hasta que a John se le quebró la pata, ¿no? Entonces, bueno, lo curan, se da la pata, pero dicen, ya no puede levantar su peso, porque los bueyes son pesados, pero ya no puede hacer la fuerza que tiene que hacer para poder arar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la universidad? Trajo un tercer buey, Ted, ¿no? Y Sue, cada vez que lo ponían con Ted, se echaba. No quería tirar con Ted. Entonces, la sacaban a Sue y Sue se iba caminando hasta donde estaba John y estaban el día echado ahí, ¿no? Entonces, la universidad decía, bueno, tengo que cancelar, ya no puedo cancelar, tengo 3 bueyes ocupando espacio. Entonces, ¿qué deciden? Sacrificar a los bueyes, porque ya no sirven. Entonces, los estudiantes levantan la voz, el grito del cielo, porque eran parte de la identidad de la universidad. Ni siquiera por una cuestión de derechos animales, eran parte de la identidad. Todos conocían los bueyes, los estudiantes se acostaban a leer sobre los bueyes. Los estudiantes habían mostrado tener autocontrol y poder vivir de manera cooperativa, porque se veía gente durmiendo sobre los bueyes o estando alrededor. Aparte de como los perros que tenemos en la Facultad de Filosofía, bueyes enormes, ¿no? Es más, una granja que se dedicaba a cuidar a animales en situación de vulnerabilidad para que vivieran sus últimos días en tranquilidad, por ejemplo animales rescatados en laboratorio, cosas así, propuso recibir a los bueyes si la universidad los llevaba. O sea, si usted los trae, nosotros cuidamos los bueyes hasta que dejen de vivir, ¿no? Que pasten tranquilamente sus últimos días. La universidad hizo caso omiso de todo esto y lo sacrificó igual a los 3 bueyes.
Entonces la pregunta que se hace Donald Solík y Milka es, ¿los bueyes no acaban de mostrar su opinión sobre el asunto? Porque acá mostró la Wei Sui que quería, que solamente iba a trabajar con alguien. Durante 10 años ninguno de los dos bueyes se quejó, puso pegas o límites sobre su trabajo. Trabajaron siempre juntos como se esperaba que tenían que trabajar. Pero cuando dejaron de ser redituables, en vez de jubilarlos como lo haríamos con cualquier ser humano que trabajó un periodo de tiempo como esperaba, se los sacrificó. Entonces, el buey que declaró sus intenciones, que dejó en claro cómo y con quién iba a trabajar, se lo consideró un obstáculo. Entonces, ¿por qué a un ser humano lo consideraríamos como un acto de fidelidad hasta en el trabajo? Acá lo consideramos un problema burocrático que tenemos que resolver con el sacrificio de dos bueyes. Porque los dos dejaron en claro cómo y en qué condiciones iban a trabajar, ¿no? Entonces, los animales se comunican, dan con sus conductas, sus modos de ser, cómo quieren que sean las cosas. Y pueden aprender a convivir, porque los dos bueyes hicieron lo que se esperaba de ellos. O sea, fueron proactivos y activos o productivos para la sociedad. Contribuyeron a su manera, pero la sociedad no les devolvió lo mismo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de esto. Este es un solo ejemplo, pero hay una gran cantidad sobre eso. Búsquenlo porque la bibliografía que se ha colectado en los últimos años sobre este tipo de casos es abrumadora. ¿Por qué se ha colectado tanto? Para dejar de mostrar que es algo excepcional y para mostrar que es algo de la vida cotidiana de los animales domésticos. ¿Bien? Entonces, ¿Tenés para pasarlo? sí, material, sí. Sobre el pucho, busquen la bibliografía construida por Zoo Siglo XXI, que es una asociación protectora de animales de España que produce un montonazo de documentos sobre el tema. Zoo del siglo XXI. Se llama así porque tratan de eliminar los zoológicos en España. Los animales y los humanos comparten un conjunto de actitudes y sociales morales básicas. La cooperación, por ejemplo, pueden aprender a trabajar en conjunto para alcanzar sus metas. Pueden actuar con otros sin conocerlos previamente, ¿no? Esto lo vemos en muchísimos animales. Volviendo con el caso de los perros entrenados para servir de guía a las personas ciegas, no conocen a la persona no vidente hasta que llegan a sus vidas. Tienen todo un proceso de entrenamiento previo. Pero también podemos pensar en los gatos que sirven como de terapia, podemos pensar en las palomas que llevan ¿cómo se llama? Las palomas mensajeras, son históricas, ¿no? Que sirvieron en la guerra, Los caballos también sirven. los caballos, perfecto. También los animales son capaces de tener actitudes de confianza, de creer en nosotros, de que nosotros vamos a actuar de forma adecuada con ellos. O desconfiar, pero vos, cualquiera que viva con un animal y el animal tiene hambre, el animal en vez de cazarte a vos o lastimarte a vos o de salir a cazar, te pide directamente porque sabe, confía en la relación que se ha construido y dice, mira, yo tengo hambre ahora, quedamos que vos me vas a alimentar, ¿qué pasó acá? ¿No? Y te pide. Hay reciprocidad, correspondencia a los actos, son conscientes de lo que reciben, lo que dan. Esto va de la mano de la sensibilidad, capaces de sentir dolor y placer y capaces de identificar el dolor y el placer de los demás. Cualquiera que haya jugado una vez con un perro y que haya mordido sin querer, después lo ve que lo lame, ¿no? Pidiendo como una disculpa, ¿no? También hay la posibilidad de resolver conflictos. Los animales pueden sentirse enojados o molestos con nosotros, pero también pueden resolver los problemas sociales, ¿no? Cualquiera que se haya peleado con su mascota puede entender esta idea, ¿no? Y por último, el altruismo, dar algo sin esperar algo a cambio, que es lo que más lo muestran los animales. El altruismo. Pueden ser buenos sin saber qué es el bien, ¿no? Entonces, todos estos elementos morales lo cumplen.
Los animales domésticos son conscientes de sus capacidades, regulan sus conductas al convivir con nosotros, expresan tolerancia, autocontrol. Entonces, ¿por qué no incluirlos en la ciudadanía? ¿Por qué ese rechazo? Entonces, el argumento clásico es, bueno, ¿por qué no son moralmente racionales? ¿No? Porque no logran identificar, no logran construir argumentos de lo que es éticamente correcto. Entonces lo que va a hacer Edmundson y no, es Donaldson, porque Edmundson es el otro. Donaldson y Clint Millikan es criticar que la moral es racional y proponen el intuicionismo moral. La moral es algo intuitivo, es un proceso rápido y automático. Nosotros inmediatamente tenemos actitudes de agrado o desagrado aplicado a objetos o sujetos. Luego en la conciencia hacemos una representación, cuando queremos ponderarlos, hacer inferencias, conclusiones, hacemos ejercicio de dilemas morales. El razonamiento es algo controlado y medido que viene después de las sensaciones que tenemos, ¿no? De esta situación de agrado y desagrado, de estas impresiones que tenemos sobre los demás. Es cuando queremos evidencias sobre nuestras impresiones, cuando queremos pruebas que validen o invaliden la emoción moral que tengo sobre algo. ¿Bien? Pero lo primero es que siempre tengo una reacción sobre eso. Es más, esta cuestión moral implica que, bueno, por un lado no se agota en lo intelectivo, sino que mayormente nosotros, por hábito, rara vez analizamos nuestros valores morales. Mayormente juzgamos, salvo que algo nos ponga en tela de juicio de una manera bastante contundente. Mayormente somos de manera inconsciente o no cognitiva haciendo juicios morales. Solamente cuando nos piden pruebas o explicaciones de nuestros juicios morales, ahí empezamos a dar argumentos. Pero siempre se basa en sensaciones e impresiones, ¿no? Entonces, el intuicionismo moral es un elemento básico de cómo construimos nuestros valores y supone caracteres enteramente intersubjetivos, no intelectuales. Por un lado, el altruismo, que entendemos que vamos a proteger a aquellos que cumplan alguna cuestión de parentesco con nosotros. Por ejemplo, que podamos reconocer que sufren o que podamos reconocer que tienen daño, ¿no? Si no reconocemos a esta persona que puede sufrir, no nos vamos a preocupar de su protección o de nada. Por eso mayormente somos más altruistas con los seres cercanos que con los seres que no son cercanos. Y tampoco pensamos, no, debo ser altruista contigo. Lo soy directamente. Sí, lo hacemos y punto. Y por otro lado está la cuestión de la justicia que opera acá, que viene con esta reciprocidad, esta cuestión de como pertenecemos más o menos a la misma comunidad, espero más o menos este mismo trato. Lo básico, decimos esto tiene que ser básico. Cuando hablamos de lo básico hablamos de que no se espera que haya que explicar, que no se espera que se dé argumento, ¿no? Esto es básico, discutirlo es al pedo. Es algo tan necesario para ser tratados como personas que cualquier razonamiento habla de una complejidad que el otro no está comprendiendo o yo no estoy comprendiendo. Entonces, la moral es un hábito que se ha instalado, una adhesión a las normas, donde es importante no pensarlas. Porque si yo analizara el valor moral de cada norma que sigo, no podría seguir ninguna norma. Estaría siempre pensando en el siguiente paso. La salud moral de la sociedad, dice Donaldson y Milka, depende de que ni siquiera yo sea capaz de pensar en la infracción. Que yo sea el acto sin ser considerado. Que sea simplemente impensable. Entonces, lo que otros ven una debilidad en los animales, de no poder pensar el debate sobre lo moral,
lo consideran Donald Zuckerberg como algo positivo, que opera también en nosotros. Nosotros no nos ponemos a pensar en las normas, las ejercemos, salvo que nos detengamos, digamos, bueno, ahora sí me pongo a pensar, pero en el día cotidiano nadie se pone a discutir esas cosas, ¿no? Entonces, la reflexión es necesaria para fortalecer la ciudadanía, pero no es necesaria para ejercer la ciudadanía. Por lo tanto, pedirle las reflexiones morales a los animales para que sean ciudadanos es no entender el problema, porque ni siquiera nosotros lo hacemos. Si nosotros le pidiéramos a todos nuestros conciudadanos que reflexionen sobre la ciudadanía, nos encontraríamos que muchos ni siquiera saben por qué siguen las cosas que siguen. Entonces, tenemos una ciudadanía fuerte cuando la moral se sigue de manera irreflexiva, cuando se sigue casi de manera intuitiva. Sería común entre animales y humanos. Que sería común entre animales y humanos. ¿Qué piensan de esto? Tengo algo más para decir, pero antes de seguir... ¿Creen que es posible? ¿Creen que no es posible? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sería bueno que sea posible. Sería bueno. Sí, difícil. Yo sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Me parece un buen intento, pero en su intento se trunca, me da la sensación. ¿Por qué se trunca? Por una incapacidad de pensar, o sea, que somos los humanos quienes estamos pensando en esta posibilidad de centrarnos precisamente en nuestra humanidad. Hasta donde entiendo es un intento de ampliar el paraguas legal que en sí mismo está concebido desde una idea de sujeto estrictamente humano, e incorporar la animalidad en ese aparato es humanizarla. No veo la vía de escape para que siga funcionando esa estructura e incorpore a la animalidad en cuanto a otra, sino que implica, la idea de domesticación implica una humanización de lo animal. Bueno, no sé. ¿Qué piensan los demás? Está medio traído a los pechos. ¿Los pelos animales? No, una cosa que... Dígalo, sin miedo. Quédense tranquilos, no son ciudadanos, así que los pueden maltratar. No, me encantan los animales, pero soy consciente de que, o sea, por ejemplo, hay que hacer leyes para que amparen a todos, bueno, y contribuyan los animales a hacer la ley. A ver, los pongamos a hacer leyes a los animales. O sea, hay cosas que no. O sea, sé que es muy burdo lo que estoy diciendo, pero... Dígalo como les salga, sí. Por suerte es un debate que no está cerrado. Yo creo que nadie está en contra de los efectos, es decir, que no se maltrate al animal, que tenga derechos, pero la forma en que se enuncia por ahí hay que buscarla. No creo que esa sea una alternativa. Querer equiparar al humano con el animal, no sé. Pero no es... Ok, quizás... El punto es que no sé, para mí el punto es que no sé. Para mí eso nos comunica cómo quieren que nos tratemos. Claro, O sea, como sí. el ejemplo que vos diste. Entonces, si nos están dando una manera, una comunicación de cómo quieren que nos tratemos, o sea, también depende de nosotros interpretar eso. Hay gente que lo puede hacer y gente que no. Aprender a escuchar. En ese sentido, yo sé que hay elementos que me parecen muy propositivos y positivos, pero que no logro dimensionar en la práctica cómo, o sea, de la invención que hemos hecho como humanidad, de tener un marco legal que ha buscado protegernos como humanidad, incluir esa animalidad que es otra, sin volverla idéntica a mí para que pueda ser parte. Como que se violenta. Se va a violentar. Incluir la humanidad, la animalidad, en lo que concebimos dentro del humano,
es o romper y resquebrajar lo humano o humanizar lo animal. O sea, lo pongo así muy tajante, pero es hasta ahora lo que estoy viendo. Lo que pasa es que no es subir al animal a lo humano, sino poner al animal en los ciudadanos. Ahí podemos decir, si los ciudadanos se define por lo humano, claramente va a suponer esa traslación. Pero por eso hay una redefinición de la ciudadanía acá, ¿no? En términos de esta cuestión de cooperación que podemos hacer, esta convivencia. Porque para Donaldson y Klimilka, lo que nosotros de hecho le pedimos a nuestros conciudadanos para ser reconocidos, ya lo están haciendo los animales. Ese es el argumento. O sea, lo que esperaríamos de cualquier buen vecino para que sea... para ser tratado con dignidad cívica, ya lo hacen los animales. Entonces, ¿por qué no los animales no le damos esos derechos? ¿No? Esa es la pregunta que se hace. Deberíamos hacerlo si en términos de lo que esperamos que hiciese otro individuo o sujeto político en nuestra comunidad, lo están haciendo estos otros sujetos. ¿Por qué justo a estos sujetos? No. Porque vos piensen, hay un conjunto de individuos de la especie humana que los estamos considerando como sujetos políticos, pero no pueden ni siquiera ejercer el mínimo que estamos pidiendo. Personas con muerte cerebral, que están con los derechos de salud satisfechos. Personas que no pueden desarrollar una cognición más allá de unas simples percepciones. Cuando tenés animales, se ha demostrado que el cerdo tiene desarrollo de inteligencia de un niño de 3 años. Los loros, los grandes loros pueden desarrollar la inteligencia de un niño de 4 años. Las vacas tienen la inteligencia de un niño de 5 años. Entonces, ¿por qué no le damos los derechos acorde de última a esas edades? Y comemos niños. Pero el tema está ahí. O sea, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Porque simplemente porque el rostro no se parece, simplemente porque no hablan los términos. ¿Y qué pasa con los animales que se tomaron el trabajo de aprender nuestro idioma? Como los grandes primates, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, que pueden aprender lengua de señas y que pueden hablar con nosotros de sus problemas, de sus intereses, de sus deseos, que pueden hacer preguntas filosóficas como ¿qué vida hay después de la muerte? No me creen, esto está todo documentado. Hay un montonazo de documentales que muestran cómo los animales, una vez que nosotros entendemos lo que nos están diciendo, hacen preguntas o reflexiones que a nosotros nos parecería propia de un humano o de una persona. Entonces, ¿por qué? A ver, si decimos ninguno, dicen ninguno, entonces yo digo todos. O dicen ninguno, yo digo todos, ¿no? Porque los gorilas, los chimpancés, los bonobos, que hasta biológicamente estamos más emparentados. La diferencia entre un chimpancé y nosotros es un solo cromosoma. O sea, es el 2% de nuestro material genético la diferencia entre el desarrollo de lo que es un chimpancé y nosotros. Cuando nosotros tenemos personas con mutaciones que tienen 3 o 4 cromosomas diferentes, y a esa persona sí le damos la ciudadanía. Porque si inclusive si es un argumento biológico, bueno, a ver, ¿a qué cromosoma le estamos definiendo las cosas? También si es un argumento de capacidades, la ley lo considera ciudadanos a personas que legalmente se consideran como incapacitados para bueno, ese derecho. Ahí está el tema. Entonces bajo obviamente la tutela siempre de alguien sí capacitado. Pero lo mismo podríamos ser como titulares pero no tenemos, si al gato le pasa algo, hay una ley que dice que vos sos el responsable si vos el gato y como el perro o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles eso? Porque sería, lo que ven todos los equipos sería pura ganancia. Podrían tener una jubilación, podrían tener elementos más que lo protejan, una salud universal. Todo el que tenga que pagar un veterinario sabe lo caro que es, ¿no? Entonces se habilitarían un conjunto de cosas, de instrumentos que quizás mejorarían la vida no solamente de los animales domésticos por ser animales domésticos, sino de nosotros, porque nos permitirían entender de otra manera la amplitud, ¿no? Ese es el argumento de eso. Porque tenés licencia, porque tenés
Perfecto. Claro, licencia por el gatijo. Bueno, eso sería lo que usted estaba planteando, las licencias por la muerte también de los animales. Cuando Claro. las personas no tienen hijos y tienen animales, que planteaban que era tal vez un poco, no sé. Pero efectivamente tiene un impacto. Un impacto sí, te lo digo yo porque yo tomo a mis gatos, siempre los he tomado como hijos y perderlo a cada uno de mis gatos ha Y sido inclusive cuando estás horrible. enfermo tenés que cuidar. No puedes Sí, evitar. eso creo que no está entre la especie, pero en la medida que se dé la incorporación, sobre todo en esta primera esfera que plantean de los animales domésticos, sigo viendo que es un animal, pero en relación conmigo humano. Dependencia. La relación con lo humano es lo que está habilitando ese animal. Si bien es un animal doméstico, por definición es un animal que necesita de lo humano para poder existir. El animal que no requiera de lo humano, que lo ponen en otro orden, sería también como un ciudadano de segunda. Bueno, ahí has tocado el tema que le molesta a Edmundson. Dice, si seguimos estas categorías, parecería que hay como una competencia social para ser ciudadano. Mientras más domesticado, más ciudadano, mientras más alejado de lo social, menos ciudadano, es un extranjero, tiene una carta de naturalización, como si la no sociabilidad te excluyera de la ciudadanía. Y esto lo trasladamos a los animales salvajes, ¿no? Los animales salvajes que han decidido no vivir en nuestro estado, que tienen su autonomía estatal. Pero lo que genera, dice Edmundson, y esto es para pensar, ¿no? Es cómo resolvemos el problema de las soberanías salvajes que se pisan entre sí. Porque vos decís, yo dije la del lobo, pero el lobo convive con otra soberanía, quizás la de los ciervos, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de pactos internacionales que me obligan a mí como Estado soberano a proteger a un Estado que está siendo atacado por otro, ¿cómo hago cuando el lobo ataca al ciervo? En realidad no está atacando, está viviendo. ¿Cómo hago en una situación de depredación? O como hacen los documentadores de National Geographic cuando ven Empieza matar. el lobo y corres. No, cuando ven matar a otra especie que podían defender. Claro, no hacen nada. Sí, una cuestión. Dicen que de registro, ¿no? Pero si lo entendemos como un Estado, es un acto de... ¿Y si una manada de lobos pisa mi territorio? Es un acto de guerra, una invasión. ¿Y qué hago con las aves migratorias o los peces? ¿No? Que serían como gitanos. Claro, entonces... acá yo anoté algunas preguntas interesantes de Edmundson hacia Donaldson y Klimirka, que sirve como para pensar este problema de la ampliación, ¿no? ¿Cómo se puede proteger para que se cumpla el libre florecimiento de los ciudadanos? Si yo tengo un estado, por ejemplo, de los lobos, ¿cómo logro que todos los lobos florezcan en sus aptitudes? ¿Cómo deben entenderse los movimientos migratorios entre soberanías salvajes? ¿Cómo se eliminan los riesgos de los salvajes habitando en las zonas humanas? ¿Qué diferencia real existe entre ser ciudadano de un estado soberano no humano y ser habitante de un parque legalmente protegido? Esa es una muy buena pregunta. Porque dice que si yo te pongo en un parque, digo, esta es la reserva natural de los elefantes. ¿Qué diferencia hay entre la reserva natural de los elefantes y los derechos que yo te doy positivos que decir este es el estado de los elefantes? ¿No? ¿Se entiende? La tutela humana, Claro, pero en el otro también, porque estoy obligado a los pactos internacionales a proteger los estados. A ver, que los estados lo sigan o no lo sigan es otra cosa, pero acá estamos hablando de nuestros deberes, el deber ser que hay frente a otros estados, a los ciudadanos extranjeros y a nuestros ciudadanos. Lo que dice Edmundson sobre todo esto, que es quizá la propuesta más fuerte que hay sobre ciudadanía animal, es que en algún punto parece como un dejar ser. Te doy la ciudadanía,
pero no podés como ejercerla, ¿no? La respuesta que va a dar Dan Edmundson, Donaldson y Grimilka a la crítica de Edmundson es que Edmundson sigue pensando en el cosmopolitismo de manera tradicional, que creen que somos finalmente ciudadanos del mundo o que los estados tienen que pensar en la concordia, mientras que ellos proponen lo que se llama un cosmopolitismo ampliado. O sea, los dos definen cosmopolitismo, pero esto es un ampliado. La idea es que si yo amplío las condiciones de vida que protejo para los sujetos políticos, probablemente mejore la vida de estos sujetos políticos. Entonces, si yo garantizo seguridad y garantía a las residencias, si doy la herramienta para que individuos de los más ajenos a mí puedan elegir sus representantes o puedan participar en los procesos políticos de distintas formas, por ejemplo a través de un tutelaje, voy a también fortalecer la ciudadanía de aquellos otros que a pesar de ser humanos están desplazados o están fuera de eso. No, de ser humanos. La ampliación a lo no humano también beneficia a esos humanos que no están siendo considerados parte de la ciudadanía. ¿No? Lo ven como un doble beneficio esos. Pero dicen, no es más que ganancia. Esto. Sí, igual es confiar bastante En la humanidad. en la capacidad humana de construir lo positivo, el hecho positivo. Y que veo el horizonte de que va a seguir avanzando esa línea en la medida que los animales sean incluidos como propiedad privada y dentro de una sociedad liberal democrática. Es mi propiedad, la quiero cuidar más, le voy a dar derechos. Pero lo que opera hoy en día. Yo tengo una pregunta, pero la voy a formular así más tranquila, porque recién me... Perdón. Es que fue gracioso tu gesto. No, mentira. Con esto de la dependencia que tienen ciertas especies con nosotros, ¿no? Y con toda esta propuesta que hacen los autores, ¿cómo seguiría el tema de la alimentación? A ver. Y claro, ¿qué se propone junto con esto? ¿Un veganismo? ¿Una cuestión así? Ah, bueno, sí. Ahí... Veganizamos. ¿Cuántos millones somos actualmente? No, Laura Sokimika dice que claramente una cuestión utópica sería lograr una alimentación que no abuse de los otros. Claro, sería algo sustentable. Claro. Siempre vamos a comer algo vivo y eso le vamos a crear plenos derechos. Es una aporía para mí. Que es, Una aporía, una contradicción. aporía es sin salida, o sea, Ah. hay para mí. Bueno, pero frente a esa evidencia utópica, lo que van a decir es ese punto medio que ofrecen algunos de estos intelectuales, que es el modo de vida, ¿no? Llamado como granjas felices, no sé si lo escuchaste una vez ese concepto, que habla sobre, sabiendo que este individuo será consumido, se le da todo un proceso de vida en las mejores condiciones posibles, bajo sus nociones de placer, para que cuando se convierta en un producto, no sea simplemente la anulación de un objeto, sino de un individuo, ¿no? Como Harry Potter. ¿Cómo es? Porque Dumbledore lo cría como un cerdo para el matadero. Pues, Ah, sí, de verdad. Ok, ¿está bien? te doy 8 años de buena existencia, pero vas a morir. Bueno, el concepto de granja feliz es ese, ¿no? Darte la mejor vida posible, porque después te voy a matar, ¿no? Sí, igual estamos un poco tempranos ante el desarrollo, pero la bioingeniería está avanzando cada vez más en la producción de carne sintética y es un horizonte prometedor ante las demandas de consumo de carne. Y la propuesta de la carne
esta carne con soja ha mejorado los testeos y ha mejorado pruebas sucesivas. Cada vez se abarata un poco más, por lo que la tecnología podría reemplazar el consumo directo de animales. Claro, yo creo que nunca va a ser un límite tecnológico, sino un límite moral cultural. Porque salvo en condiciones de gran precariedad, siguiendo a Butler, donde las opciones de alimentación son escasas, muchos de los que vivimos en la ciudad tenemos opciones para elegir el camino del no consumo de carne, y por una cuestión cultural, social o moral no lo elegimos. Pero a su vez hay que poner en paralelo que hay una institucionalización del valor de la cultura cárnica por sobre otro tipo de cultura, en donde no consumir sos parte de los raros, los anormales, los extraños, ¿no? Y volvemos al mismo circuito de cómo pertenecer y no pertenecer a esta sociedad. Y la última crítica que se le puede hacer a esto es: nos estamos deteniendo en análisis de derechos cívicos de otras especies cuando no resolvimos los derechos cívicos de los individuos de nuestra propia especie, ¿no? Sí, eso sería como una crítica bastante más tradicional. Claro, pero está siempre sobre la mesa. Pero ¿por qué me tengo que preocupar del perro si qué sé yo, mi pareja no tiene derechos laborales? ¿No? Pues, esta mujer, la Nación Clínica dice que no, que ampliar estos derechos va a beneficiarnos automáticamente. Otros no ven esa relación tan unilateral, ¿no? Pero para cerrar, creo que lo interesante acá es la pregunta: ¿hasta dónde llega el otro en la ciudadanía? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a esta otredad? Porque perros y gatos parece ser más viable que cucarachas y serpientes, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿No? ¿Qué requisitos ponemos? Y cuidado con los requisitos que pongamos, porque quizás nosotros mismos quedemos afuera. ¿Entienden? Bien. Por ahora no negocio con las cucarachas. No, muy bien. Hasta ahí llegué. Reafirmo mi derecho. Yo no soy racista, pero